lo anunciábamos hace instantes, estamos recibiendo en piso con mucho gusto a Raquel Navarro, directora general, me tengo que corregir, la presidenta de la Asociación Autismo en Uruguay y también fundadora de esta linda forma de atender una temática que implica tanta necesidad de atención como de capacitación. En el día de mañana es el día de concientización del autismo y también es un día especial para ustedes porque tiene la previa de una presentación frente a Presidencia de la República en el día de hoy de una carta. Empecemos por hablar un poco de esta organización. Bienvenida, Raquel. Gracias por invitarnos y por tener en cuenta el autismo fundamentalmente. Empezamos con la carta, decías tú. Mira, en realidad nosotros hemos ido como increciendo en el tema de los reclamos, A ver, retrocedo un poquitito. Uno también va aprendiendo sobre el camino. Y así como vas aprendiendo sobre autismo, que duró toda la vida, y que empezás a aprender, en mi caso, por mi hijo, nunca me imaginé estar en la situación que estoy hoy, de un poco de esa visibilidad, no me la imaginé jamás. Sí, siempre fui una madre muy preocupada, muy estudiosa de viajar, de salir al extranjero, de querer saber qué tenía mi hijo, de insistir por un diagnóstico, ¿no? Una madre luchadora y consciente, responsable, estudiosa. Pero por ahí el tiempo fue mostrando que era necesario, por diversas vías que no sería largo de explicar, que era necesario ir haciendo más cosas. El tiempo. Mi hijo ya tiene 28 años y yo me he involucrado de forma pública, diríamos, hará 9 años, 8 o 9 años. Había pasado toda una vida. Y uno va, primero la necesidad de una organización que realmente se dedica a trabajar, que el objetivo sea ese. Luego de comenzar a conseguir lo mínimo indispensable para trabajar, que es una casa, que ahora son 2 casas, los espacios, arreglarlos, el dinero, ¿no? Todo muy así. Y te vas encontrando con las dificultades y con la incomprensión del tema. ¿Tá? Porque en la medida que vas haciendo reclamos, pidiendo entrevistas, conversando, te das cuenta lo difícil que es Y justamente en ese marco, no quiero que se pierda eso, ¿no? En las dificultades y en la incomprensión del tema. ¿Cómo lo vivió usted en carne propia eso? ¿Qué fue lo primero, las primeras barreras que se encontró? Las primeras barreras fue para un diagnóstico, es decir, la ignorancia médica del tema. ¿Ah? En el caso de Fer, hace esos años, que su pediatra no le encontraba nada diferente, claro, 2 minutos, ¿no? Claro. Y uno convive con él. Hoy tiene 28, ¿cuándo lo diagnosticaron? Lo diagnosticaron a los 3 años y medio, pero yo estaba desde el año y medio insistiendo que mi hijo, algo pasaba con él. No tenía la menor idea de qué, pero algo tenía sin duda. Neuropediatra grado 5 que no tenía nada, psiquiatra infantil que no tenía nada, pediatra grado 5 que no tenía nada, hasta que al final una médica amiga nos derivó a otro lugar donde lo diagnosticaron de inmediato. De hecho, puedo decir que era como de tapa de libro. Yo hoy hubiera dicho de inmediato, ese chico tiene autismo. Era así de claro, porque no es un autismo leve además, claro, el que tiene. Vos empezaste diciendo esa frase que el autismo se aprende durante toda la vida. Y en algunos de los testimonios que vamos a compartir hoy, la palabra difícil está presente y en una cantidad apabullante. Sí. Un trastorno del desarrollo como es el autismo, una condición que necesita tanta... Lo primero es un conjunto. Es un conjunto de trastornos, no es uno. De ahí la dificultad. Existen tantos trastornos del autismo como existen personas con autistas. Es así. Espectro, que a veces le cuesta, pero inclusive a los padres te discuten, hay un autismo. Espectro es sinónimo de gama. Gama es el color, la gama de colores. ¿Y esa gama debe estar también en la atención? Y sí. Porque, a ver, lo primero que tenemos que tener presente cuando estamos con personas con autismo es que no somos nosotros los que vamos a decidir qué es lo que él va a hacer y cómo seguir el camino. Los tenemos que estudiar e ir, ¿no? De alguna manera exigiendo también, pero para ver hasta dónde van,
estudiándolos, analizando cada uno para ver qué camino se sigue con cada uno de ellos. Y en esa no hay gama, uno universal. En esa gama, ¿se está preparado? ¿El sistema de salud, por ejemplo, está preparado? No, ¿Se sigue sabiendo nada. poco de autismo? Se sigue sabiendo muy poco de autismo. ¿Cuáles son las principales falencias hoy? Mira, las principales falencias... Desde el diagnóstico, por ejemplo. Bueno, el diagnóstico. Ahora, lo que pasa es también sobre la marcha, como te decía, se va aprendiendo. Yo era una de las que reclamaba el diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano, empezaron a aparecer falsos positivos, muchísimos, porque no es el único trastorno del neurodesarrollo o dificultad en el desarrollo temprano del ser humano que existe, el autismo. Entonces, hoy se habla de detección. ¿tá? Detección temprana, que implica que el médico dice, ese chico tiene características que son compatibles con, pero queda en suspenso. ¿tá? El diagnóstico definitivo queda en suspenso. Lo que no puede quedar en suspenso es el tratamiento, que debe ser inmediato. ¿Y qué es lo que sucede a veces? También el tratamiento queda en suspenso. Entonces, ¿qué ocurre? El tiempo perdido en esa etapa temprana, en esos primeros años de vida, no se recupera más. La plasticidad del cerebro ya no es la misma. Entonces, es fundamental, como es fundamental también aumentar los tiempos de tratamiento. Las terapias tienen que ser las indicadas para cada caso, no la misma para todos. En la actualidad lo que tenemos, la cantidad de terapias que tenemos, gratuitas diríamos por BPS, pueden ser suficientes para un chico con autismo leve, probablemente. De ninguna manera son ni cercanas, ni remotamente cercanas a lo suficiente para un chico con autismo moderado y severo. Vos hablabas de la atención y a veces ponemos la atención en las cosas que se detectan como limitaciones, pero hay un montón de potencialidades que descubrir esas potencialidades muchas veces recae en los padres, en las madres. Sí. Y en ese sentido vamos a compartir con ustedes una serie de testimonios que hemos recogido para que nos dan cuenta cómo ha sido para algunos padres ese reconocimiento de las potencialidades de sus hijos. Por un lado, desde lo que es la escritura, un vuelco así abismal, ¿no? Antes escribía con unas letras enormes y con dificultad, ahora lo hace mucho mejor, con unos cuadernos preciosos que hace él, y con más rapidez, con más fluidez, realmente por ese lado. Y después también desde el punto de vista del lenguaje de la comunicación, que es otro de los grandes problemas, ¿no? de la gente con autismo, ha mejorado mucho en la interacción, con nosotros y demás. Es uno de los pocos espacios donde hay atención para muchachos adolescentes y ya mayores, siempre cuando son niños, chicos, hay mucho más posibilidades. Después las posibilidades ya se escasean mucho. Cuando me lo diagnosticaron a Nahuel, que tenía 4 años, fue un impacto realmente, porque no sabía cómo seguir la situación. Después me fueron ayudando, los profesionales, inclusive me fueron guiando por el camino de llevarlo, no solamente en el estudio, sino que también en cosas porque a él le cuesta la inserción en la parte social. Entonces me dijeron de que podía hacer teatro, podía hacer algo de arte, pintura. Él se destaca mucho en la pintura porque expresa todo lo que él siente en sus cuadros y ha hecho cursos de pinturas inclusive. Teatro también le sirvió para poderse sacar ese pánico escénico, digamos, de hablar con alguien o de presentarse ante alguien, y bueno, eso también lo ayudó. Y bueno, ha sido una lucha continua, pero con buenos resultados. Realmente estoy muy contenta de que con todo este esfuerzo que se hizo, se logró que Nahuel llegara como llegó hoy. Y ahora que está empezando a venir acá, a este instituto que tiene mucha parte de creación, en la parte de pintura, en la parte del arte, que es lo que le gusta a él, de expresarse, de compartir. Claro, por supuesto que siempre vamos a lo mismo, nos faltan un poco de recursos para poder seguir empujando todo esto, ¿no? Él es un chico que tiene un potencial de inteligencia bastante alto, pero que necesita sus tiempos y más personalizado. Porque en un grupo de repente para tomar apuntes o de repente no entiende lo que dice el profesor y tiene que preguntar nuevamente, ahí ya se queda un poco para atrás.
pero en la medida que tiene algo un poco más personalizado, responde notablemente. Son unos chicos con muchos sentimientos, enseguida se hacen querer, enseguida se integran, son muy compañeros a la hora de dar una mano, de ayudar al otro compañero también. Son muy, no digamos especiales, pero tienen sus sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Jessica tiene un TEA, un autismo. El de ella no es leve. Digo, en esta institución hay todo tipo de niños. El de ella es un moderado a severo. Bueno, muy difícil desde chiquita encontrar escolarización. No en todos los lugares, además donde hay mucho ruido, donde hay muchos niños, se me hizo muy dificultoso. Ella no tiene electroescritura, pero sí tiene un gran potencial en las manualidades, que lo descubrimos acá, que le encantan hacer todo ese tipo de cosas, pintar, todo ayudada, todo, pero ha logrado. Además, tenemos que pensar en un futuro, porque ya dejan de ser niños. Muchísimos, muchísimos. Ella, por ejemplo, en la electroescritura ha avanzado, poco, pero ha avanzado, pero ella tiene un deber de hacer algo, o sea, no es un rechazo como lo tenía antes. Y después en toda la parte de expresión, de comunicación, ella viene a un lugar donde está cómoda, digamos, ¿no? Todo ese potencial no estaba descubierto, digamos, hasta que está acá en un lugar que es muy individualizado, pero claro, se necesitan recursos para, imagínate, para cada niño. Estábamos disfrutando de las imágenes y sonriendo y valorando esos logros que son de los chiquilines sin duda, pero también son de los padres. Veíamos ahí a padres, madres enfocados en el desarrollo de sus hijos, aprendiendo, como vos decías, durante toda la vida. Y supongo, ¿no tiene la sensación de que uno los deja un poco solos, ¿no? Cuando los deja nosotros como sociedad, como país. Sí, quitarle el poco. Estamos solos. Esos padres ahora están más acompañados, te lo acababa de decir Rosana, que es la última mamá que habló, hasta llegar ahí no había ningún lugar para ella individualizado, porque requieren eso. Requieren un espacio individualizado, requieren una atención. Los chicos aún compartiendo espacios en común por momentos, porque haces un juego de pelota, de básquet, nos divertimos, hacemos un taller de cocina, todos juntos, pero después hay momentos en que yo trabajo con cada uno de ellos de manera individual en algún momento todo el tiempo. ¿Ah? Que es la única manera de que ellos puedan realmente aprender. Es muy complejo el autismo, es sumamente diverso. Ahí vieron 3 casos, pero son todos diferentes, no hay uno parecido a otro. Ahí vieron 3 casos que son un poco emblemáticos porque uno se estaría tirando al leve, pero con dificultades concretas. Son un encanto todos ellos. Un moderado y un severo. Ahí tienen 3 casos que son completamente distintos. Y los demás son tan diferentes. Claro. Ahí está. Raquel, mientras miramos, yo te miraba a vos y lo mirabas con mucho cariño, te brillaban los ojos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué representa ver a esos padres también que pasan por lo mismo que vos? No, en el caso mío fui yo la que logró todo eso. Entonces me emociona un poco, sí, porque cuando lo veo de afuera y de repente los escucho hablar, cosa que no estamos todo el día hablando del tema, lo estamos viviendo, pero no lo estamos hablando todo el tiempo. Me pasa que me lleno como no es orgullo porque no es una palabra, de emoción y de aquella alegría de darte cuenta de que realmente es el camino, que no hubo equivocación, que cuando peleas por determinadas cosas es una realidad, que ese es el camino. ¿Y por qué están peleando hoy? ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes? Seguimos peleando por todo, como el primer día. ¿Está? Seguimos logrando, nosotros realmente podríamos tener más chicos de los que tenemos si tuviéramos recursos, no los tenemos. Estamos peleando porque la educación estos son jóvenes, si hubieran tenido este tipo de educación de pequeños, ellos hoy serían otras personas. Sería
Imagino que eso va a estar en la carta que se le va a entregar al presidente sí, Lacalle Pou. sí. Raquel, brevemente te pido una reflexión. ¿Cómo se siente la mirada de los otros, de la sociedad, a los chicos y chicas? No es un buen lugar para vivir Uruguay, para personas con discapacidad. Hay incomprensión del tema. Ahí va, mira, tienen una responsabilidad muy importante los medios de comunicación. Trasladar, no alcanza hablar 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, media hora el 2 de abril. Es necesario que estos temas estén mucho más presentes. Mira, yo dije hace unos días y reitero ahora, los uruguayos no seríamos tan futboleros si no hubieran 20 programas de diferentes tipos todos los días. Bueno, estos temas deben estar dentro de la agenda también. El periodismo es fundamental, porque es lo que termina siendo nexo, lo que termina llegando a todas partes. Entonces, eso es un deber para todos. Sí. Lo mismo para una cosa que he ido aprendiendo es que también se necesita formar a quienes dirigen. No lo entienden, ellos también forman parte de la sociedad y no lo saben. Deberían tener quizás los oídos un poco más abiertos, sin duda. Pero recordarles quizás no sé cuánto tiempo tenemos. Yo la quería invitar a ver un tape que justamente hablaba de la mirada de los otros y las barreras que se enfrentan. Bueno. Muchas veces se los ve de pronto como si fuera un niño grande, y a veces vos ves como que le encargo, piensan que tendrás que tratarlo como si fuera un niño, con los parámetros, con los límites que de pronto uno le pone a un niño, y cuando el autismo es muy distinto, ¿no? Falta empatía, a veces de pronto te encontrás con gente que te pone caras raras si tiene o pega un grito o algo por el estilo, y bueno, eso cuesta un poco. De a poco se va avanzando, pero lento. Una de las cosas que la asociación pelea como institución es el centro de referencia autismo para que haya más gente formada en el autismo. Vos vas a los médicos y aparte de neurólogos, son muy pocos los que conocen o te puedan orientar bien con cosas del autismo. Psiquiatras que se encargan también, están más bien por la parte de medicación, de conducta y demás, pero no como un global de... Una respuesta integral. Una respuesta integral, exactamente. Con Nahuel he tenido bastante dificultades desde la escuela porque me decían que tenía que ir a un colegio integrado. No había un colegio especial para los chicos con TEA, con autismo. Y fue bastante dificultoso porque la gente que estaba allí, los acompañantes, eran psicólogos, que no es lo mismo de repente ser un acompañante terapéutico más especializado en el tema del autismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos de repente tienen unos episodios que los compañeros, los pares, no lo comprenden a veces, sus reacciones, y es porque están un poco a veces en su mundo, que precisan sus tiempos. Pudo ir avanzando con acompañamiento terapéutico, psicológico, psiquiátrico, y todo un equipo multidisciplinario que traté de empujar, más todo lo que le podían ayudar desde mi casa, para que él pudiera salir adelante. Y logró terminar la escuela, logró terminar ciclo básico y bachillerato, que no es poca cosa, ¿no? Se precisa más gente especializada más en el tema. Y quizás sea algo más institucional, no que los padres tengamos que de repente hacernos cargo del terapeuta, el acompañante, sino que pueda ser una inclusión en la parte institucional, que ya tengan la gente especializada allí para poder hacer una inclusión mejor. Hay ignorancia porque que la gente no se da cuenta que ellos lo necesitan. Porque de repente dice, ay, aparentan una cosa, pero a la hora de estar institucionalizados o eso, es muy difícil tomarse un ómnibus. Hay niños que es imposible. No es un lujo estar en auto o andar en taxi. Es que es imposible. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta porque es solo el vivirlas, ¿no? Entonces no son lujos lo que se piden, son cosas que por la ignorancia tal vez o por el desinterés, es todo un conjunto, ¿no?
que eso es lo que más dificulta, digo, hasta que no le pasa a uno, parece no se da cuenta el otro de que no son lujos lo que uno pide. Son cosas para, la educación no es un lujo, es estar integrado. Pero como es tan difícil, parece que, si yo te digo una maestra por niño, vos decís, no, ¿para qué? Pero a veces se necesita. En otros lados, de repente en un grupo de 10, 15, no te da el tiempo, no podés hacer. Entonces, en un lugar que es individualizado, tú ves que ella puede hacer muchísimas cosas con su potencial. Pero cuando están en un grupo, no, por obviedad, no se le puede dedicar el tiempo a cada uno que necesitan. Entonces, así hay grandes logros. ¿Qué te dejaron estos testimonios, Raquel? Sí, comparto, les agradezco además, a veces uno no se da cuenta de que cómo reconocen todo el trabajo, sí, sin duda. Y ahí también ustedes pueden ver la diversidad, las diferencias que hay en las manifestaciones, porque ahí son 3 chicos totalmente diferentes. Esos 3, cuyos padres hablaron, son 3 chicos, que todos son distintos, dijimos, pero ahí tenemos un leve con dificultades, porque hay leves que tienen muchas menos dificultades, un moderado y un severo. Algunos con comorbilidades, pero sí, es tal cual lo dicen ellos y tal cual lo venimos demostrando. Nos ha demostrado a ver, tampoco estamos inventando nada, es como se trata en el mundo, como hoy se sabe que se trata en el mundo. El autismo es de altísima complejidad, como decíamos antes, y si tú no haces un análisis primario de ese chico, ¿qué ocurre? Cuando el chico comienza la escuela, el lugar de escolarización normal, debiera, y eso es general para todos, haber pasado antes por una etapa de tratamientos, de lugar de tratamientos, pero no 2 horas a la semana, sino 4 horas diarias. Un lugar, un preescolar de estímulos, diríamos, un preescolar que de alguna manera, donde haya gente muy especializada que los ayude en esa etapa temprana a avanzar de manera que cuando empiezan primaria, seguramente si estas cosas se dieran, una enorme cantidad de esos chicos estarían preparados para comenzar en una escuela común sin grandes dificultades. Hoy se está trabajando fuerte allí en Sayago y en Ciudad Vieja, y en ese marco hay una movilización, una movida muy importante, sí, este sábado, ¿no? Allí en el Museo Oceanográfico. Sí, tenemos 2. Tenemos esta tarde, a las 5 de la tarde, sí, vamos a juntarnos en Plaza Independencia, donde le vamos a entregar una carta al presidente con un bosquejo de toda la situación. Y bueno, invitamos a todos los que quieran acompañar a las 5 en punto de la tarde, Plaza Independencia. Le entregamos la carta al presidente, cosa que ya le habíamos entregado una carta en el 2020, que por la pandemia fuimos solitos y lo dejamos. No hemos tenido respuesta alguna y ahora, bueno, cada vez, como decía, vamos a ir haciendo un poquitito más de presión porque, bueno... Ojalá que hoy haya suerte. Ojalá que sí. Mañana, sí, 2 de abril, lo festejamos como todos los años anteriores con la carrera. Por favor, que acompañen además, porque es una pequeñísima fuente de recursos, porque no está federada, siempre por lo mismo, porque sí, el autismo no le importa a nadie. Son 3K y 7K, igualmente 3K, 7K, se puede y colaborar. Antes se puede colaborar, sí, se puede ir a acompañar, sí, va a haber una exposición de trabajos de los chiquilines, que va a ser realmente una exposición hermosa, vale la pena ir. Y sí, colaborar como sea, realmente es muy difícil la situación. Y otra cosa que quiero recordar, que es importante, que a veces no se menciona, es que nosotros tenemos cursos para padres y demás. ¿Por qué le llamamos cursos para padres asistentes? Porque consideramos, y esto tiene varios años ya, fue el primer curso para padres que hubo en Uruguay. Consideramos que los padres, los asistentes, las personas convivientes son las primeras que deben formarse. Claro. Porque el ser humano la mayor cantidad de cosas las aprende en su hogar y en su entorno. Entonces, si los padres no tienen formación, va a ser mucho más difícil para ellos, esos chicos van a avanzar mucho menos, por lo tanto la formación es fundamental. Los cursos no se limitan a padres asistentes, puede venir cualquiera, digo, viene maestro, muy importante
Por lo que son vos... gratuitos. Más no podemos hacer, son gratuitos. Y los padres concientizarse de que el autismo es complejo, que es necesario saber cómo funcionan esas mentes para poder trabajar adecuadamente con ellos, y cuanto más chiquititos mejor, debieran tener el diagnóstico e inmediatamente ir a hacer el curso. Raquel Navarro, muchísimas gracias por tu presencia en Ciudad Viva y también por este aprendizaje que eso ha sido una clase abierta para nosotros. Sabemos muy poco sobre el autismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.